Es tiempo de más. Más gozo. Más paz. Más pasión. Más fe. Más esperanza. Más victoria. Hola a todos, soy Christy Overton Johnson y esto es Más Vida Victoriosa. Quiero darles la bienvenida a una nueva entrega de esta serie Libre siempre, libre de verdad. Espero que hayan disfrutado las 2 primeras partes. Yo las he disfrutado bastante, he disfrutado mucho adentrarme en la palabra de Dios. Así como también aprender, según el Salmo 91, que si hacemos a Dios nuestro hogar, si no solo acudimos, sino que nos refugiamos en Él, creamos un refugio y un hogar en su presencia. Estaremos protegidos del enemigo. De este modo, salvaremos a las generaciones futuras y nuestro hogar será bendecido. Estaremos protegidos de las trampas y peligros de la vida y espero que eso los haya animado. Esta mañana estaba escuchando los 2 primeros segmentos para hacer memoria porque ha pasado un par de semanas desde que los grabé, pero hasta yo misma me sentí bendecida por el ánimo que recibí con la palabra de Dios a medida que escuchaba mis propias palabras. A veces la gente me pregunta, ¿por qué te escuchas tanto? Por cierto, el otro día casi pierdo el vuelo de ida a un evento que tenía en Florida del Norte visitando prisioneros. Así que entré a la aplicación Pando por mi cuenta y comencé a ver nuestros programas navideños y de Pascua, a los miembros del equipo, así como también mi otra serie llamada Entre la espada y la pared. Y estaba tan absorta en esto que casi pierdo mi vuelo. Y pensé, ¿te imaginas decirle a alguien que perdiste tu vuelo porque te distrajiste viendo tus propios videos? Eso me daría vergüenza. Pero me gusta verlos porque quiero asegurarme de que lo que les digo es correcto. En muchas ocasiones me ha pasado que me concentro tanto en enseñar que incluso he llegado a perder la noción de lo que estoy diciendo. Pero al escuchar lo que digo de nuevo, me sorprendo porque hay veces, y esto se nota en los videos, en las que me detengo porque digo cosas en las que nunca había pensado y ese es Dios enseñándome mientras yo les enseño a ustedes. Así que me gusta analizar mis videos como espectadora en lugar de como portavoz. Debo volver a ser una estudiante y practicar lo que predico y creo que el mundo sería un mejor lugar si todos practicáramos lo que predicamos, ¿no les parece? Así que hoy continuaremos con esta serie. Libre siempre, libre de verdad. Hasta ahora hemos estudiado pasajes como el Salmo 91. Otro aspecto del que hablamos en el video número 2 fue el de atrevernos a tener esperanza, porque si la hay, si están en Cristo, hay esperanza. Y Él los reconocerá y los apoyará. También aprendimos que Dios puede darle vida a los muertos. Y por eso quiero decirles que no existe nada en su vida que sea un caso perdido, que no es muy tarde ni están tan arruinados como para que Dios no los restaure ni los redima. Realmente no importa si alguien más fue el culpable o si tus propias decisiones, tu mentalidad y tu ira fueron las que causaron el problema. No importa cómo o por qué ocurrió, ni cómo está tu vida ahora, es decir, si lo hace. Pero lo que quiero decir es que no importa si terminaste en un camino muy oscuro por las decisiones que tomaste o a causa de las decisiones de alguien más. El camino hacia la libertad es el mismo. Y eso es todo lo que importa. Quiero decir que sepan que al otro lado de esta pared está el lago Christie. Y este lago fue... Les prometo que todo esto tendrá sentido en breve. Este lago fue construido por mi madre y mi padre, especialmente para mí cuando tenía 11 años. De hecho, quiero enseñarles el lago y hacer un par de videos de esta serie desde allí, pero hoy hace un poco de calor, así que prefiero estar aquí dentro. Lo que están viendo ahora es mi cabaña de escritura. Este lugar fue construido en el año 1981 y no sé si pueden notarlo, pero el área de la cocina está hecha de madera. Sí, es madera de verdad. Y me encanta venir aquí a editar mi revista Victorious Living y escribir historias para ella. Pero al otro lado de esta cabaña hay más agua. Y yo esquié por cientos, aunque iba a decir miles,
De hecho, creo que es una cantidad acertada. Pasé miles de horas esquiando en el agua al otro lado del lago. Y me caí una y otra vez. Apuesto a que saben cómo se siente cuando intentas algo nuevo. Quizás te estás iniciando en esta vida cristiana y solo te tropiezas. Tal vez estás tratando de dejar una adicción, pero no dejas de recaer en ella. Hubo ocasiones en las que cuando salía a esquiar tenía que probar nuevos trucos, pero me caía. Y debía decidir qué hacer después de caer. ¿Me voy a levantar y decirle al conductor del barco que siga o voy a desistir? Hubo veces en las que mi equipo se rompió. Hubo veces en las que lidié con tormentas peligrosas. Y otras en las que hacía tanto frío o el agua estaba tan turbia que incluso llegaba a chocar con cosas debajo de ella y a caerme. En ocasiones, todo lo que me afectaba eran los comentarios de terceras personas o que el conductor del barco se desviara del camino. A veces tenía problemas con el equipo, uno de mis esquíes se partía en dos o las sogas se rompían mientras esquiaba. Pero el punto es que terminé en el agua muchas veces y fue por mis errores, por problemas técnicos, las circunstancias o los errores de otros. Y por eso les digo que la forma de levantarse en la vida es la misma. El camino a la libertad es el mismo. Independientemente de si quieren liberarse de malos pensamientos o quizás de algo como una adicción. Puede ser una adicción o sustancias como el alcohol o las drogas, o hasta a personas o a la comida o a las compras. El camino para alcanzar la libertad y el camino para levantarte después de cometer un error y sentir que has tocado fondo y que no tienes salida es el mismo. Esto es algo que ya hemos aprendido. Primero debes tener el deseo ferviente de continuar y luego tienes que escoger cuidadosamente cuál será tu fuente de poder. ¿Vas a recurrir a las fuentes de poder más mundanas e intentar animarte a ti mismo a través del pensamiento positivo? ¿O vas a conectar con un poder superior, la palabra divina, el Espíritu Santo de Dios, estar en presencia del Señor y abrir tu corazón para permitir que te dé la fuerza que necesitas para levantarte? Y una vez que conectas con esa fuente de poder y te levantas gracias a ella, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Seguirla o resistirte? ¿Vas a atreverte a tomar todos sus consejos, sus promesas y todas esas palabras valiosas y aplicarlas a tu vida? ¿O vas a ser testarudo y hacer las cosas a tu manera? Así que, para alcanzar la libertad, primero debemos escoger la fuente de poder correcta, y hablamos de esto en el primer segmento, que no es necesario buscar nuevos métodos, no hace falta buscar otros caminos hacia la libertad, solo debes conocer esa fuente de poder que no solo te dará el deseo, sino, como dice en Filipenses 2:13, te dará tanto el deseo como la fuerza y el poder para hacer lo que debes. Y eso es lo que consigues cuando tienes una relación con Dios. Tan solo debes tomar la decisión consciente día tras día tras día de dar los pasos necesarios para construirla. No importa cuáles sean tus circunstancias, solo debes recordar cuál es tu verdad, confiar en el proceso y seguir navegando firmemente por el camino del Señor. Permíteme buscar un pasaje que encontré hace... Un momento, por favor. Mientras leía la Biblia el otro día, me llamó la atención este pasaje. Es Salmos 37, versículo 34. Esto me hizo recordar la época en la que el miedo me controlaba. El miedo puede llegar a paralizarte. El miedo no te lleva a la libertad, sino a la esclavitud. Y yo tenía mucho miedo. Pero al leer la Biblia encontré este pasaje, Salmo 37, 34. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Y creo que este es un mensaje muy poderoso para ustedes y también para mí. El camino a la libertad, como dije antes, empieza por
Contar con la figura correcta, la figura de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo como guía. Él es tu fuente de poder, Él es quien te infunde sabiduría y fortaleza. Y luego tú debes confiar en Él y seguirlo sin dudar. Debes dejar ir todo aquello a lo que te has estado aferrando y, con la ayuda del Señor, seguir adelante. Primero un paso, luego otro, y así sucesivamente. ¿Eso quiere decir que no cometerás errores? Pues no. Recuerdo que hace años, cuando estaba en secundaria, ESPN llegó a mi escuela y empezaron a grabarme para un reportaje sobre esquí acuático. Y de repente se me acercó un chico muy alto, era basquetbolista, y me dijo: «Oye, chica esquí, ¿alguna vez te has caído de esos?» Y respondí: «¿Ah, sí? Todos los días». Y él dijo: «No sirves para esto». Eso fue extraño, aunque no le di importancia, pero luego le dije: «Oye, basquetbolista». Y luego le pregunté si alguna vez había fallado un tiro. Él dijo: «Oh, por supuesto». Y le dije: «Pues tú tampoco sirves». Y él se quedó mirándome por un rato hasta que ambos empezamos a reír y me dijo que yo tenía razón. Así que lo que quiero recalcar es que debemos ser firmes al seguir a Dios, confiar en Él y apoyarnos en Él. Pero somos criaturas pecadoras por naturaleza y cada día debemos tratar de luchar contra eso. Por ello, mientras estemos en este proceso, es seguro que cometeremos errores. Nos dejaremos llevar por el miedo y la inseguridad. Quizás sentiremos una frustración muy fuerte o rabia o culpa y vergüenza. Pero es aquí cuando debemos reenfocar nuestra atención y poner toda nuestra esperanza en el Señor. Es justo lo que el Salmo 91 nos dice. Lo estudiamos en la primera parte de esta serie. El Salmo 91 dice que todo aquel que se resguarde y ponga su fe en Dios, que viva continuamente en Él, encontrará protección. Siempre será guiado y no tropezará en su camino. Así que ese es el mensaje. Pongan su fe en el Señor y confíen en Él. Y no les hablo de una confianza a medias. Espero que Dios me guíe, espero que me ayude con esta situación, espero que me consiga una pareja que me quiera. No, no es eso. No se trata solo de esperar, sino de confiar. Se trata de tener la certeza. Tienes la certeza de que Dios te ve, te conoce, te ama y va a guiarte por el camino hacia la libertad. Dios nos dice: confía en mí, pon tu fe en mí. Así que si quieres ser completamente libre, libre siempre y de verdad, entonces debes confiar en Dios. Confía en mí, nos dice, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. No el tuyo, ni el de tus amigos, ni el camino que eligió tu novia o tu novio, sino ese camino que Dios escogió para ti. ¿Y cómo identificas ese camino? La palabra de Dios te guiará siempre. Verán, vamos a leer un pasaje del libro de Proverbios. Proverbios 3, 5. Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que este pasaje nos invita a seguir el camino de Dios. ¿Y cómo encontramos ese camino? Pidiéndole al Señor que guíe nuestros pasos. No debes guiarte por tu propia inteligencia ni tu entendimiento limitado, porque lo que harás será ver las cosas a través del mismo lente. Y casualmente estos están muy sucios, es por eso que no veo bien y los he tocado mucho, están demasiado sucios, así que prefiero no usarlos porque sé que me van a nublar la vista. Y eso es lo que nos pasa a muchos cuando confiamos en nosotros mismos y en nuestra mente. Vemos la vida a través de unos lentes que están borrosos. No vemos el cuadro completo, pero Dios sí. Vemos a través de lentes de desconfianza, dolor y miedo.
e incluso traumas que hayamos vivido. Todos hemos pasado por situaciones traumáticas. Nuestra visión del mundo está sesgada. Por eso Dios nos dice, no te fíes de tu propio entendimiento porque este es limitado. Tu propia comprensión de la vida misma tiene fallas. Necesitas mi sabiduría. Y Él nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en que Dios te ama. Confía en que te va a apoyar y confía en sus planes. No le hagas caso a tu propia inteligencia ni a todo aquello que sueles ver a tu alrededor. No dependas de tus sentimientos. Muchas de nuestras decisiones se basan en lo que sentimos. Si estamos tristes, no tenemos ganas de hacer algo o nos rompieron el corazón. Solemos pensar en esto y terminamos más heridos o confundidos. Y Dios nos dice, no dependas de tu propio entendimiento y reconóceme. Busca mi voluntad. Aquí es donde debes pedir ayuda a Dios. Dios, he luchado toda mi vida por mi cuenta, pero siempre me encuentro en esclavitud. Por eso te pido, Señor, que dirijas mi vida. Acabo de recordar una anécdota de dos amigos muy queridos, Sheridan y mi estimado Jack Murphy. Ellos escucharon a Dios decirles que dejaran de actuar como los jefes de sus vidas y lo contrataran para guiar sus caminos, porque no la estaban pasando bien. Y por experiencia puedo decirles que cuando intenté ser la jefa de mi propia vida, terminé adentrándome en callejones sin salida. Fue algo muy doloroso y ustedes saben a lo que me refiero. Dios dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En el Salmo 119, si no me equivoco, dice que su palabra es una lámpara que guía tus pies y una luz para tu camino. El otro día, después de visitar una prisión en Florida, un conductor de Uber me recogió en Tallahassee. Este joven había jugado fútbol americano en el estado de Florida y estábamos hablando. Eran las 4 o 5 de la mañana. Y de la nada empezamos a hablar sobre el Señor. Y me dijo, yo solo quiero saber cuál es el plan que Dios tiene para mí y mi familia. Y me fijé en las luces del auto. Íbamos por una carretera muy oscura y le dije, Señor, creo que se llamaba Fabián. Le dije, Fabián, espero que ese sea su nombre o quizás fue alguien que conocí en prisión, pero digamos que su nombre era Fabián. Le dije, Señor, ¿usted puede ver la luz que emite su auto? Y dijo que sí. Y respondí, estas luces delanteras son las que le permiten recorrer este camino. Apenas puede ver unos pocos metros frente a usted. Pero a medida que siga avanzando, el camino se hará cada vez más visible. Habrá señales de tráfico diciéndole a dónde ir y su camino por esta carretera se iluminará. Y eso es lo que dice Dios. Si te sometes y le entregas tu vida al Señor cada día, su palabra será suficiente para ayudarte a saber qué paso debes dar. Así, su palabra guiará tus pies, será una luz a tus pies, una lámpara a tus pies y una luz para tu camino. Una lámpara emite suficiente luz para ayudarte a dar un par de pasos y seguir avanzando. Cuando pienso en mi yo del pasado, nunca hubiera imaginado que terminaría siendo un ministerio carcelario. Era campeona de esquí acuático, por favor. Esa era mi vida, era lo único que conocía y cuando dejara de practicar pensaba en ser una oradora motivacional o hasta una entrenadora. Iba a enseñarles a los niños a esquiar, ¿lo creen? Pero lo que hice fue decir, Dios, esta es la dirección en la que voy, pero estoy dispuesta a dejar que intervengas. Porque sé que tú tienes un plan para mi vida, sé que tú sabes qué es lo mejor para mí, y no importa a dónde me lleves, yo te seguiré. Y todo ocurrió de forma muy gradual. Empecé a avanzar firmemente por su camino. Confié en Dios y en todo lo que me iba presentando día tras día. Vivía con integridad, con honor y con lealtad. Y procuré que esta lealtad estuviera presente en todo momento, es decir, tanto en mi hogar como en público. Muchas personas buscan aparentar ser algo que no son frente a los demás, cuando en realidad albergan sentimientos oscuros, y esto no significa que yo sea una persona perfecta. Pero sí procuro pedirle al Señor que examine mi corazón.
Dios, estoy lidiando con sentimientos de rencor y frustración, siento culpa e incluso algo de orgullo en mi interior. Te pido que me enseñes a gestionar estas emociones y me reveles lo que tengo que aprender. Esta fue la oración de David en el Salmo 139. Déjenme leérselos. Él dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Permítanme comprobar. Sí, Salmo de David. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amo la manera en que Dios guía estos videos, porque cuando me senté aquí les iba a hablar sobre Ruth y hablaremos sobre ella más adelante. Pero Dios me mostró esto y también quiere mostrarles a ustedes la importancia de dirigirnos firmemente hacia la libertad. Esto significa que debemos comprometernos con el proceso y no es necesario saber cómo o dónde termina, tan solo basta con conocer al que nos está guiando. Así que sujeta la mano de Dios y pídele, Dios, examíname, muéstrame, rétame, enséñame. Soy tuyo. Voy a ceder el control que tanto yo como los demás creemos que tenemos y me voy a someter a ti por completo. Tómame, úsame, examíname, muéstrame. Voy a estudiar tu palabra y me esforzaré por aplicarla en mi vida y dejar que llegue a mi corazón. En Santiago se nos dice que todo hombre que se ve en un espejo y se aleja sin recordar cómo era, es un hombre que no ha comprendido nada. Y así solemos ser. Santiago nos dice que cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no la practicamos en verdad, somos como un hombre que se mira en el espejo, reconoce todas sus facciones, pero aún así olvida cómo se ve y decide continuar su vida como si nada. Dios nos enseña esto, no porque quiera actuar como ese profesor malvado que siempre busca arruinar la diversión, sino porque quiere presentarnos el camino de la vida. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno, pero eso no implica que no te esfuerces. Dios está mucho más interesado en forjar nuestro carácter. Dios quiere guiarnos a todos por el camino de la justicia. Y a medida que demos un paso tras otro, con firmeza, no corriendo y deteniéndonos para luego rendirnos, sino con firmeza, uno tras otro, otro tras otro, tras otro. Dios guiará nuestro camino. Dios nos llevará de la mano por el camino de la vida eterna y también nos dará esa vida abundante y próspera que Él nos prometió en Juan 10:10. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Dios quiere que tengas vida eterna, Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Apuesto a que todos hemos escuchado este versículo. Es muy conocido. Hasta el deportista Tim Tebow lo pintó en sus mejillas. Y cielos, a raíz de eso, Juan 3:16 se convirtió en uno de los pasajes de la Biblia más buscados en todo el Internet. La gente se preguntaba, ¿qué significa? Pero muchos se quedaron allí y no leyeron los versículos que le seguían, y es una lástima. Volvamos a leer a Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo, Dios te ama mucho, el creador de este mundo te ama, que dio a su único Hijo, Jesús, para que todo el que crea en Él, y aquí hablamos de todas las personas. No me refiero solo a Cristi y su grupo de amigos, sino a cada uno de nosotros. Y eso te incluye sin importar lo que hayas hecho, lo que hayas pensado o lo que alguien te haya hecho en el pasado. Y sigue, para que todo el que crea en Él, Jesús, no se pierda. Nunca estarán alejados del Señor, sino que tenga vida eterna. Dios no envió, este es el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que crea en Él.
Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Espero que no sea tu caso. A mí me tomó un tiempo, es decir, conocí a Jesús, pero no estaba siguiendo su palabra. Y puede que eso no me haya llevado a estar atrapada tras las rejas en una prisión, pero sí tras las rejas de mi corazón y mi mente. Me sentía presa mientras trataba de actuar para impresionar a los demás, mientras buscaba ser perfecta y le tenía un miedo irracional al fracaso. Yo no les miento. Puedes tener toda la libertad del mundo y aún así sentirte preso en tu interior. Ese fue mi caso. Porque reconocía a Jesús, pero no honraba su existencia, no admitía que era Él quien debía guiar mis pasos. Estaba cegada por mi plan de vida y seguir ese plan casi me mata. Y puede que a ti te haya pasado lo mismo, tanto física como emocional o espiritualmente. Acabamos de escuchar a Dios decir que Él no envió a su Hijo al mundo para condenarnos. Dios no está sentado en su trono juzgando todos y cada uno de nuestros errores. Él envió a su Hijo Jesús para que pagara el precio por su cuenta, y todo para que estuviéramos libres de pecado, para que alcanzáramos la vida eterna y consiguiéramos vivir una vida abundante. Dios envió al mundo, a su Hijo al mundo, para salvarnos a todos, para liberarnos. Y la Biblia nos dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No existen las condenas, no existe la confusión, no existe la esclavitud. La palabra de Dios es libertad. La palabra de Dios es la vida misma. El Espíritu de Dios te lleva a un estado de liberación. Y lo que hemos aprendido hoy aquí es que hay que confiar en Él. Ahora volvamos a nuestro versículo principal del día de hoy. Le doy gracias a Dios por presentárnoslo y por estar aquí con nosotros. Espero la hayan pasado bien. Salmo 37, 34. Recordemos, Salmo 37, 34, Salmo 37, 34. Es excelente. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará. ¿Y sabes cómo? El Señor te honrará dándote la tierra. Y esa tierra es la libertad. Cuando oro, a menudo pido por mi libertad y la de mis hijos, también por la de mis espectadores, y pido que el Evangelio de Jesucristo alcance todas las prisiones posibles a través de nuestro ministerio. Eso fue por lo que oré cuando leí la Biblia. Dije, Dios, necesito ayuda, tengo miedo, y Él me dijo, confía en mí. Sigue caminando, Cristi, sigue adelante, no te detengas, no te rindas, no tengas miedo. Dios te honrará al darte la tierra. Cumplirá los deseos de tu corazón y te hará libre. Te otorgará todo aquello por lo que hayas orado y les dará libertad a tus hijos. Y verás destruidos a los perversos. Yo creo que los perversos representan todo aquello que te aleja del plan que Dios tiene para ti. Es la maldad en el mundo. Son esas tentaciones que nos rodean a diario. Es el miedo y la vergüenza. Es todo aquello que no es de Dios. Pero cuando lo seguimos y confiamos en Él, esa maldad, esa adicción, esas costumbres, todo aquello que haya causado caos en tu vida, que haya buscado robarte, matarte o destruirte, solo desaparecerá. Eso hará. Así que atrévete a confiar. Esa es la lección del video pasado. Sigue refugiándote en el Señor, como aprendimos en la parte 1. Y la lección de hoy, en la tercera entrega de esta serie, es cómo confiar y empezar a tomar esa serie de pasos guiados por Dios día tras día. Y retomaremos este tema en el siguiente video de esta maravillosa serie, Libre Siempre, Libre de Verdad. Que Dios los bendiga, los amo y por favor asegúrense de leer la información que aparecerá después de que me despida. Nos vemos. Gracias por ver más. ¿Eres un preso que está en la cárcel y que necesita ánimo?
Escríbenos a Más Vida Victoriosa, Caja de Oficina Postal 2751, Greenville, Carolina del Norte, 27836. Para ver más de la revista Más Vida Victoriosa, solicítenle a su capellán que se comunique con nosotros al 352-478-2098 o a través de nuestro sitio web vlmag.org. Nos complace proporcionar copias sin cargo adicional, con o sin grapas. Dios los bendiga.